Kaixo, bai, arratsaldeon. Bueno, ya ordua da, ya han dado las 6:30, han pasado ya las 6:30, vamos a empezar un poquito a explicar en qué va a consistir este foro informativo sobre, ya veis, el Ayuntamiento ha querido dar una sesión informativa de la siniestralidad que ha habido en Durango en estos últimos meses. Hemos contratado a una empresa que nos asesora en movilidad y en este tipo de estudios puntuales a lo largo del año. Normalmente suele colaborar con el Ayuntamiento esta empresa que se llama Lever. La idea es que presente de dónde hemos venido, dónde estamos y dónde vamos a ir. Y con esa información, que calculamos que serán 15-20 minutos, media hora máximo, posteriormente el speech de Josu, pues pasaros a vosotros la voz para que podáis preguntar o contar lo que queráis. Poco más. Gracias, Asier. Arratsaldeon guztioi. Lo primero, deciros que para mí este es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha sensibilidad. Y el problema que nos pasa cuando nos metemos a analizar números y estadísticas es que a veces te olvidas un poco, inevitablemente, de que detrás de los números hay personas, hay historias, hay tragedias, hay situaciones que no son nada agradables. Nuestra intención como equipo siempre ha sido que no nos pase eso, pero en determinadas circunstancias llega un momento, lo digo porque cuando esté contándoos las cosas puede parecer en algún momento que lo trato con falta de respeto y de verdad os aseguro que nada más lejos de nuestra intención. A partir de ahí, yo creo que es importante mantener un poco el contexto que todos conocéis de cómo es el devenir de lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestras ciudades vecinas en el tema de la movilidad. Hay un momento, venimos de una historia en la que se trabajaba, se urbanizaba y se proyectaba y se planificaba para el vehículo privado y se intenta un cambio, se produce un cambio de mentalidad, se trabaja por un cambio de mentalidad y suceden muchas operaciones, muchos cambios urbanísticos en el pueblo que tienen que ver con un intento de mejorar el espacio público y también tienen que ver con ir hacia a una movilidad más sostenible, que ahora hay quien les gusta llamar una movilidad blanda, porque es más peatonal, bici, transporte público y menos coche. Y en torno a eso hay una forma diferente de urbanizar la ciudad, en la que se tiene mucho más en cuenta la necesidad del peatón y otros tipos de movilidad y se intenta no entregar tanto el espacio público al vehículo privado. No sé si le tapo la vista a alguien, espero que no. Me decís, protestar, en confianza. Por cierto, me llamo Josu y en cualquier momento, Josu, no me dejas ver, Josu, no se te oye. Vale. Entonces, yo nunca he tenido claro si estas vallas eran para proteger al coche del peatón o al peatón del coche, pero está claro que en ese urbanismo había un rey y le hemos ido dando la vuelta, pero es un proceso complicado en el que hubo que trabajar los esquemas viarios, ver cómo le íbamos reconduciendo el tráfico, había que torcerle un poco el cuello al tráfico, hay que hacerle ciertas presiones para poder recuperar espacios y gestionar la ciudad de otra manera. Se hicieron muchas cosas a favor de una movilidad más sostenible, se ha hecho un urbanismo que pretendía cuidar la seguridad vial. Venimos de una historia en la que el genérico del código de circulación sigue siendo 50 km/h en zona urbana. Eso ya no existe en casi ningún sitio porque todos los pueblos y ciudades ya hacen el cambio de a 40, de a 30. El primer intento en Durango pues avanzó en ese sentido. Y hubo mucho urbanismo de ensanchar más aceras, las orejetas, las mejoras de visibilidad, pasos sobre elevados, cuidar un poco. Siempre hay espacios donde se puede mejorar. Siempre hay sitios donde todavía hay que trabajar, pero ha habido muchos criterios muy diferentes de cómo se urbaniza hoy, de cómo se urbanizaba antes.
tener cuidado con la visibilidad, dónde están los contenedores, sacar las orejas para reducir la distancia, que el coche vea mejor a los peatones, retranquear las plazas de aparcamiento un poco para que todavía sea más visible el peatón. Bueno, en aras de mejorar un poco la movilidad del peatón y la experiencia del peatón en la ciudad, se intenta hacer un cambio en un proceso que ha sido largo y que ha tenido muchos años, en el que se mantiene la idea de que un semáforo, una de las cosas que hace es que tanto al coche como al peatón lo detiene durante un rato y lo obliga a esperar. Entonces, el peatón, cada semáforo se detiene, espera, avanza, se detiene, espera, y para que el desplazamiento peatonal en la ciudad sea más cómoda, había muchos espacios donde se entendía que se podía eliminar el semáforo. Luego hablamos sobre muchas cosas de seguridad vial y de semáforos. Entonces, bueno, se hizo como por fases, en el 3, en el 6, en el 9 y en el 10-13, Fray Juan y la rotonda. Bueno. Las últimas acciones más conocidas, llevadas a cabo, tienen que ver con Fray Juan, se hace una pequeña mediana de pivotes, se prohíben los giros a izquierdas, que un giro a izquierdas para un vehículo siempre es tengo que estar atento al que viene de aquí, al que viene de allá, giro y me encuentro con el paso de peatones, el peatón tampoco sabe bien de dónde le vienen los coches, es un elemento que ayuda a la seguridad vial. Bueno, hubo los pasos elevados, hubo pues esos cambios que todos conocéis. Con todo esto, ¿qué es lo que nos ha venido pasando? La siniestralidad en global, luego hay que matizar cosas que son relevantes y que nos preocupan. La siniestralidad en realidad se ha reducido mucho. Este gráfico empieza en 2006 porque la Policía Municipal nos dice que en años anteriores se incluían en los partes muchos incidentes que no tenían que ver con el tráfico. Pues cualquier árbol, valla, maceta que cae sobre un coche, cualquier incidencia se daba parte y eso quedaba reflejado en la estadística y se contaban. Entonces, si yo enseño estadísticas de mucho más atrás, esa curva de reducción es muy fuerte. Pero en años mucho más atrás, todo lo que hay contado no son accidentes de tráfico, entonces para no distorsionar. Sin embargo, me parece suficientemente relevante el decir que desde el 2006, que no es hace tanto, los accidentes hayan bajado de 200 a 110, 120. Accidentes de tráfico, luego hablamos de atropellos, ¿de acuerdo? Vale. Por ponernos en un contexto, esto es una estadística que publica el RACE, pero yo creo que son datos de la DGT, en el que hace unos ratios de heridos muertos y heridos graves en atropellos en distintas provincias españolas y da una tasa por número de muertos y heridos graves por cada 100.000 habitantes. La media nacional es 4,1, o sea, sería el que peor está porque tiene 18,9, bueno, Burgos 10, vamos bajando el ranking, la media nacional es 4,1 y abajo del todo está Vizcaya con 0,7. Es decir, vivimos en un entorno en el que en general estas cosas se cuidan. Todo es mejorable y la visión de la siniestralidad tiene que ser visión cero. Tenemos que ir a cero. A la estadística sea cero. Tiene que ser nuestro objetivo. Pero bueno, estamos ahí. Si pensamos solo en los atropellos, nos sucede una cosa. Luego vemos datos más desagregados, más individuales. Si algo de lo que digo no se entiende bien, me preguntáis y lo explico. Intervenciones de luego discutir y hablar y dudas, mejor al final. Pero si algo sobre lo que estoy hablando no se entiende bien, me podéis detener y lo explico mejor, ¿de acuerdo? Entonces, luego vemos esto un poco más desagregado, pero si hacemos un análisis por franjas de años, cogemos del 90, en los años entre el 90 y el 2003, porque es un poco el año donde empiezan los grandes cambios de ese cambio de mentalidad y de nuevas intervenciones, la tasa de atropellos en Durango era de 10 atropellos anuales por cada 10.000 habitantes, de media en todos esos años, ¿vale? Entre los años 2004 y 2013, la tasa de atropellos es de 3, ¿vale? Entre 2004 y 2013. Mientras que en Vizcaya, en ese mismo periodo de años, es de 5 y pico, 5,7 creo que es, ¿vale?
Sin embargo, la tasa entre estos últimos años, por coger uno pues, del 2009 hasta el 16, ha subido un poco hasta 4. ¿Vale? Lo cual quiere decir que en los últimos años tenemos un poco más de atropellos que en años hacia atrás, en ese margen en que conseguimos reducir tanto la siniestralidad de atropellos. Estos son los datos año a año de cuántos atropellos tenemos en Durango. Entonces, me es difícil hablar de estadística, pero yo creo que podemos entender que cuando hablamos de si un factor determinado influye en algo que sucede, por ejemplo, ¿cómo influye que alguien que fuma acabe teniendo una enfermedad pulmonar? Hacemos un análisis con 10.000 personas, que es una muestra muy relevante, y lo que concluimos es estadísticamente relevante. Si yo quiero analizar qué me pasa en los atropellos de Durango, como tengo 8, 4, 10, es una muestra tan pequeña que obtener conclusiones estadísticas, obtener un factor que es atribuirle relevancia estadística a qué es lo que influye en lo que está pasando, es muy complejo. Con lo cual, bueno, tendremos que ver los números y ver qué sensación nos producen. En principio, entre el 2002 y 2012, pues se mantenía en una fluctuación de 6 a 10, de 6 a 10. En el 5 aquí hubo 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el 5 para que solo haya un atropello? Pues porque estadísticamente estamos en un elemento que los matemáticos llaman discreto, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay que reconocer que a partir como de 2012 empezamos a fluctuar entre 12, 16, claro, 14, 18 y en el 15, 8. ¿Por qué en el 15? Que ya estaba todo hecho, que habíamos quitado todos los semáforos, que todos se acaban terminando de quitar, yo creo que en el 13. ¿Qué pasa en el 15? O peor, ¿qué pasa en el 16? Porque lo que pasa en el 15, sea lo que sea, nos beneficia, pero lo que pasa en el 16 nos perjudica, ¿no? Bueno, si desglosamos heridos leves y heridos graves, el rosa es total, el de peatones heridos, el verde es heridos leves y el azul es heridos graves. Esta es una clasificación de la Policía Municipal. Heridos leves significa he sido atropellado, pero ni siquiera me han trasladado al hospital, con lo cual el daño tiene que ser muy leve, para ni siquiera me trasladan a hacer una inspección, un chequeo. Y los heridos graves son heridos que se trasladan al hospital. Luego ya no sabemos qué pasa con ellos, habrá gravedad de gente que tenga que ser ingresada, gente que tenga que ser intervenida, gente que no tiene nada o tiene algo tan leve que se va para casa. Lo que más crece son los heridos leves. Aún así, estos años los heridos graves han aparecido más que otros años y eso es algo que tenemos que cuidar. Yo soy consciente de que en los últimos días en Durango ha habido un poco de revuelo porque ha habido varios atropellos seguidos y parece que está pasando algo muy grave. A mí no me preocupa tanto esa coincidencia en el tiempo, que, perdonar la expresión, pero tiene un poco más seguramente que ver con la casualidad estadística que este fenómeno, que sí que tiene una cierta relevancia, porque es más estable. ¿De acuerdo? O sea, no me preocupa tanto esa coincidencia en el tiempo de 3. Hace poco acaba de pasar en Pamplona también. De repente han tenido 2 o 3 seguidos y qué desastre. Bueno, hay que vigilarlo. No sea que sea una alarma, pero me preocupa más esto otro. Vale. ¿Dónde suceden los atropellos? No es fácil geocalificar todos por el tema de leerse todos los partes y tal, pero bueno, estos años que son los que nos preocupan, que son los últimos, ¿dónde estamos teniendo los atropellos? Pues Fray Juan, Landaco, ese eje de más intensidad de tráfico, pero sobre todo más coincidencia con flujos peatonales. Porque Zumalacárregui, pegado al casco, tiene mucho flujo peatonal, pero tiene poco tráfico. Y hay calles con mucho tráfico y sin flujo peatonal en el que tampoco hay siniestros. Con lo cual, donde más atropellos hay, es donde tenemos una coincidencia
de más tráfico y más flujo peatonal. Curiosamente, una de las medidas que parece que podrían ser necesarias es poner pasos de peatones, más pasos de peatones sobrelevados, porque parece que el vehículo llega más despacio, porque parece que protege más, pero los atropellos en Landako, incluso este de aquí, son en pasos elevados. Bueno, por lo menos sabemos dónde se nos concentran los atropellos, que sobre todo es un poco, yo creo que habría que pensar que algo en Fray Juan tenemos que hacer. Mirando las intensidades de tráfico, sinceramente, y comparando con otros pueblos y ciudades, estas intensidades de tráfico no son altas, no son elevadas. Es decir, estamos hablando que en el tramo que más nos preocupa de Fray Juan tenemos 300 o 400 y pico vehículos hora en la hora punta en el peor momento del día. Un carril hasta 800 vehículos aguanta sin que eso sea un problema y sin que haya que tener 800 vehículos hora en un sentido. Es una intensidad de tráfico gestionable, habitual en muchas ciudades, y no pasa nada porque haya un paso de peatones, y con lo cual no es tanto aunque sí es cierto que son los puntos en que más intensidad de tráfico tenemos en Durango. Vale. Bueno, sí, perdón, pues había hecho un zoom para que se viera un poco mejor, bueno, pero para que veáis un poco, ¿no? Bueno, es cierto que aquí en el puente hay 500 y pico, bueno, ya veis un poco, ¿no? Las intensidades que tenéis. También se ha dicho, está mal iluminado. Hay problemas con la iluminación de los pasos de peatones. Miramos en el 2016 a qué hora suceden los atropellos, ahora estoy hablando solo de atropellos, y esas dos franjas verdes nos marcan a qué hora empieza el sol a ponerse, a qué hora termina de ponerse. Entonces, la inmensa mayoría de los atropellos suceden con la luz del día. Es más, después de esta franja más arriba todavía queda lo que los fotógrafos llaman la hora azul, me parece, alguien de imagen que sabe, todavía queda algo de luz. ¿Ha habido algún atropello que ha tenido que ver con el deslumbramiento del sol que se pone? Bueno, pero en general es de día y a luz, o sea, a noche cerrada probablemente tengamos y ya está bien, algo de luz ya hay. Bueno, quiero decir, no parece que los atropellos no están sucediendo cuando hay problemas de luz en la ciudad, lo cual no quiere decir que sigamos mejorando la iluminación de los pasos de peatones para que siga sin suceder, para que sigamos sin tener atropellos en estas horas, ¿de acuerdo? Vale. Por cierto, esto es una estadística a nivel nacional y los atropellos que suceden de noche o en el crepúsculo me corrija el experto en imagen, está cuando amanece y cuando anochece, los dos, se le llama así a los dos eventos, sale el sol y se pone. La gran mayoría de esos atropellos son en vías suficientemente iluminadas. Son pocos los que suceden en poco iluminadas, pero bueno, eso a nosotros nos importa menos porque lo que nos preocupa es Durango. Tienen que ver los semáforos, es decir, hemos quitado semáforos y parece que por eso hay atropellos, porque hemos quitado los semáforos. Porque una cosa es que hayamos facilitado mucho la vida al peatón, nuestro desplazamiento es más cómodo, no espero, parece que avanzo, pero si generamos un problema de seguridad vial, evidentemente habrá que tomar medidas con eso. Sin embargo, ¿qué vemos? Que el color verde refleja atropellos en pasos de peatones en los que nunca ha habido un semáforo. El color lila son atropellos en semáforos donde todavía había semáforos. Y el rojo son atropellos donde hubo un semáforo y lo hemos quitado. Y este fenómeno no crece, es decir, hay años en vacío, pero hay años que, o sea, parece que se mantiene ahí un poco en la estadística, ¿no? No crece, no es que esté creciendo. Con lo cual, aparentemente, no parece que se pueda atribuir. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en 2016? Hemos hecho un análisis por meses, por ver si hay meses diferentes entre unos y otros. Las barras rojas es la media de atropellos en los últimos... Mira, no hemos indicado, yo creo que los últimos 10 años. ¿Vale? ¿Cuántos atropellos hay de media en enero, en febrero, en marzo, Y pues uno más en enero, uno más en febrero, pero sobre todo hay un problema en septiembre, octubre, noviembre nos encontramos que hay como una concentración de accidentes esos meses que no suele darse otros años. Seguimos sin saber
el por qué. Pensamos, ¿tendrá que ver la climatología? Vamos a ver. En Durango, en el año 2016, en el 22% de los atropellos, la policía dice que se han producido cuando estaba lloviendo. ¿Vale? Llovía. Sin embargo, en Durango solo ha llovido el 8% de los días de 2016. Que igual os suena poco, pero es así. Y además está sacado de la estación de Iurreta, ¿vale? Con lo cual, si solo llueve el 8% de los días, pero tengo el 22% de los atropellos, sí que tengo que pensar que un poco la lluvia es un factor de riesgo. Supongo que para la gente acostumbrada a la seguridad vial tampoco es nada nuevo. Es un factor de riesgo que incide un poco en aumentar la siniestralidad. Sin embargo, recordar en qué meses se produce. Septiembre, octubre y noviembre son los meses diferentes de 2016, siendo octubre el que más tiene. Pero en 2016 llovió en noviembre, porque en octubre y en septiembre casi no llueve. Con lo cual, algo tuvo que ver, pero tampoco está nada claro. Volvemos a lo que os decía al principio, son sucesos estadísticamente poco relevantes, son muy discretos. Bueno. Pero seguimos preguntándonos, ¿qué es lo que está causando los atropellos? En los partes de la policía municipal, el 75%, un pelín más, me olvido de los decimales, el 75% de los atropellos son distracción en la conducción o no respetar el paso de peatones. Parece un motivo difícil de atacar. Pero aún así nos preguntamos, bien, pues ese será el motivo, pero ¿qué pasa? ¿Que antes no nos distraíamos? Porque antes había menos atropellos y ha crecido un poco los atropellos en Durango. Ahora nos distraemos más. ¿Qué pasa? ¿Que estáis más aburridos y tenéis más problemas? Y tenemos más problemas, que yo vengo a Durango bastante. Yo puedo ser también, no solo son los residentes de Durango los que conducen por Durango, también los visitantes. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa por ahí. Y miramos los atropellos en España con datos de la DGT y nos encontramos con que a partir del 2002, a mí esto me parece, esto sí es muy relevante. Estamos hablando de una muestra de 9.500, 10.000 atropellos en todo el país anuales, que se mantienen constantes desde 2003, aquí baja un poco, aquí empieza a subir un poco, y de repente 13, 14, 15... Esto no es una casualidad estadística, y está pendiente mucho menos. Y ojo, porque esto no ha cogido una meseta y me he quedado. Parece que puede seguir creciendo. ¿Cómo podemos pasar de 10.000 a casi 14.000? ¿Qué ha cambiado en estos años en todo el país para que nos distraigamos más? ¿Hay algo que...? Pues nosotros tenemos algo en la cabeza, pero no lo podemos demostrar. Lo tengo en el bolsillo. Pero no hemos podido encontrar ni investigaciones con ese motivo. No es fácil que la policía lo incluya en los partes. No hay estudios que demuestren y correlacionen. Y por otra parte, no sé si se podría investigar el mercado de cuándo ha habido más penetración, ¿no? Pero de ese producto. Con lo cual, en conclusión, no sabemos bien por qué, porque sabemos que es sobre todo distracción, pero no es fácil de imputar a algo concreto, pero sí sabemos dónde. Y como sí sabemos dónde, aunque no sabemos bien por qué, intentemos hacer algo. ¿De acuerdo? Con lo cual, una cosa que todos estamos acostumbrados a saber es que este es un estudio que hizo el RACE con una universidad americana, en el que demostraban que esto es velocidad. En este rango de velocidad, la lesividad es mucho más alta, a menos velocidad baja la lesividad y con la edad, y además con la edad influye. Esto es un estudio europeo, el gráfico es muy feo, la verdad, ya debería cambiarlo, lo siento, es un copia-pegado de un PDF de un estudio europeo. Pero lo que demuestra es que la diferencia entre 45 km/h y 30 km/h, la traducción tampoco es muy acertada, probabilidades de sobrevivencia, es decir, los heridos leves o que no les sucede nada son el 60% y a 30 son el 95%. Con esto lo que deberíamos decir es, primero,
a 30 km/h reacciono mejor, mi ángulo de visión es mayor, mi tiempo de frenada, mi distancia de frenada es más corta. Y a pesar de todo, si me llevo a alguien por delante, la probabilidad, o sea, el daño que le infrinjo es mucho menor. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es pasarse a todo Durango, toda la zona urbana tiene que ser zona 30. Pero lo curioso es que lo que habrá que ver es cómo hacemos cumplir esa límite de velocidad, porque poner una señal sabemos que no es suficiente. No lo es. No lo es a veces ni para el prohibido girar a la izquierda y para la velocidad pues ya sabemos que no. Bueno, con lo cual, siguientes pasos, partes son recomendados, partes ya estaban en la planificación del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene una planificación en la que ya había previsto la mejora de la iluminación en muchos pasos de peatones y muchos de ellos están en ese eje de Fray Juan Landaco. Se seguirá llevando a cabo esa mejora de la iluminación. Quizás se debería hacer una campaña de concienciación tanto a los conductores como a los peatones, en el sentido de que, conductor, en ciudad tienes que ir más, bueno, en todas partes deberías ir muy atento, ¿eh? Llevas una máquina de matar. Ten más conciencia de lo que estás haciendo. Pero quizás al peatón, que no es culpabilizar al peatón, lo que voy a decir, habría que transmitirle: el paso de peatones es tuyo, es tu derecho, es tu prioridad, pero protégete un poco, mira, asegúrate de que te han visto, ¿no? Una campaña en ese sentido algo puede ayudar, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de realmente trabajar de verdad en la reducción de la velocidad. Y se ha demostrado que lo que reduce de verdad la velocidad de circulación es vigilancia y sanción. El carné por puntos ha funcionado porque iba asociado a campañas de vigilancia y sanción. En la A8 se dejó de circular a 120 con los radares, vigilancia y sanción, aunque somos conscientes todos del efecto voy a la velocidad que me parece y freno cuando llego al radar. Pero hay 3 carriles, en la ciudad hay 1, no es tan fácil hacer eso. Tampoco hay por qué anunciar dónde está el radar. Tampoco hay por qué poner una caja que está siempre en el mismo sitio. Un radar de vigilancia puede estar en cualquier momento y que nadie sepa dónde está. No por un afán recaudatorio, no por un ir a la caza, sino por trabajar para que de verdad tomemos conciencia de que tengo que ir a 30 por los ejes de Durango, que no es recaudar, que es salvar vidas o mejorar, reducir atropellos. Vale. Y además habrá que seguir mejorando y seguir implementando esas medidas que el ayuntamiento ya iba haciendo y que tenía previstas, de mejoras urbanísticas, de mejorar la señalización. Hay determinados pasos de peatones que, porque sean más estadísticamente más relevantes, porque hay más flujos, pues se pueden poner señales. Esto tiene un pequeño efecto de la señal te recuerda que solo puedes ir a 30 y que estás pasando. Este pasa a 33, bueno, si te quedas ahí un rato, sacas fotos de 40, de 50. Entonces, no te pone una multa, pero hay conductores a los que les dice, uy, y como solo hay un carril, si conseguimos que una parte del tráfico baje la velocidad, aunque hay una parte de conductores que no quieren bajar la velocidad porque siguen conduciendo como les parece, no les va a quedar más remedio que frenar, porque el resto del tráfico es el que le ralentiza. Y por otra parte, entendemos que habrá que tener pues un trabajo un poco más coordinado con la policía municipal, intentar extraer más información de los atropellos que suceden para tener un poco más información, si se puede de los anteriores, pero seguro de los venideros, respecto a las causas de qué ha pasado en el incidente, pero sobre todo qué ha pasado en el atropello. En resumen, este suceso de que se nos han acumulado en poco tiempo unos cuantos atropellos
puede ser, probablemente solo sea una casualidad estadística. Este incremento de los atropellos en los últimos años no es una casualidad estadística y hay que tomarlo en serio. Hay que seguir avanzando en las mejoras de tranquilización, urbanización, pero una de las claves es la velocidad y deberíamos tomarnos en serio, hacer cumplir esa velocidad. Aunque luego habrá gente que diga afán recaudatorio, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Pues es que ricasco por la atención y yo creo que ahora entzuten da? Bai. Bueno, Josu, eskerrik asko, horrenik eta behin, por la presentación que has hecho. Me ha parecido bastante aclaratorio, sobre todo para dejar claro qué es lo que ha pasado, por lo menos en los últimos meses. Pero bueno, ahora la idea es que pasemos la voz a vos, nos pasemos la voz para que con vuestras preguntas o aportaciones tomemos nota o os podamos responder a cuestiones que puedan surgir relacionadas con la siniestralidad y con la presentación que ha realizado Josu. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, las bicicletas que van por la acera, Está en su tema. Las bicicletas que van por cualquier acera de Durango, que van a mucha velocidad, ¿no pueden ir un poco más despacio? Porque van en unas aceras estrechas, concretamente la de delante de mi casa, en Comentucale, la parte de arriba, que van a una velocidad que cuando salimos del portal nos pasan así. Y en mi casa hay un recuerdo muy malo de hace 22 años que falleció una persona que vivía con nosotros, hermano de mi madre, por un atropello de bicicleta en Ezcurdi. Falleció de ello. Yo, no sé, no voy en contra de las cosas ni en contra a favor. Sencillamente que vayan un poco más despacio. ¿Cómo se les puede a esas personas mentalizar? A los de las bicis. Bueno, yo... Y si quieren, además, el ayuntamiento que mire de memoria para que se dé cuenta de aquel accidente que hubo tan grave entonces. Falleció al mes siguiente a cuenta de ello. Se le rompieron la nuca y falleció de una manera horrorosa. Bueno, así que, afortunadamente, bueno. Es que recasco por la pregunta. Afortunadamente, en los últimos años estamos sin tener ningún fallecido en el municipio. Espero que sigamos así. Pero bueno, en todo caso, incidir en básicamente, sea conductor de coche o llevar una bicicleta, al final estamos llevando un vehículo. No se ha incidido en este speech de Josu, no se ha incidido en diferenciar vehículos, bicicletas, aunque tenemos esos datos, pero sí es cierto que gracias al aumento del uso de la bicicleta se van a dar casos, o se pueden dar más casos potencialmente como ese. Lo que hay que hacer es un poco incidir con lo mismo que con los conductores, concienciar y, en su caso, si vemos que eso no funciona, sancionar. El ayuntamiento ahora mismo tiene una red ciclable bastante importante. El siguiente paso del ayuntamiento es hacer un plan ciclable para maclar y dar forma en su conjunto a lo que nos falta, y lo que corresponde hacer al que infringe, pues entiendo que es sancionar. Para eso hay una normativa que cumplir. Ahora la gente es muy ya mayorcita. Sí. Los que van en bicicleta, pues bueno, van a una velocidad, ¿no? Aunque sean padres con chavales. Y van con su casco y bien preparados. Pero es que nosotros salimos de casa y no vamos con casco como los bomberos. Claro, ahí está. Ellos, si les pasa algo, se caen los chavales al suelo, están protegidos. Pero nosotros no estamos protegidos. Sí. O sea que es un problema grande. Sí. Al final es una falta de civismo, y de respeto entre diferentes. Bueno, me llamo Antonio y yo hablo como usuario de las vías, en las tres facetas. No hablo como peatón, como ciclista menos y como conductor de vehículo, ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que decía la señora esta, en el sentido de que ¿cómo está regulada la circulación de las bicicletas por las aceras? Es decir, ¿puede circular en Durango por alguna normativa, alguna ordenanza municipal por las aceras un ciclista? La ley de tráfico en principio parece que no lo permite. En cuanto a lo que decía Josu de decirle, concienciar a los peatones de que el paso de peatones es tu prioridad, ya no son los peatones los que usan o en algunos casos abusan algunos de la prioridad, sino que son los ciclistas los que atraviesan los pasos de peatones a toda velocidad. Pero incluso, no sé, yo sugeriría al ayuntamiento que en algunos casos hay pasos de ciclistas paralelos a un paso de peatones, en cuyo caso el ciclista tiene preferencia sobre el vehículo. Sin embargo, hay una señalización vertical que habla de la situación de un paso de peatones, pero no de un paso ciclista. Ni siquiera hay señales de peligro de un paso ciclista. Es decir, yo conozco los pasos de ciclistas de Durango porque me los sé de memoria. Pero un conductor de Valencia que pase por aquí no puede ver que transversalmente existe un paso para ciclistas. Entonces creo que son cuestiones de mejora. Y en cuanto a lo de la prioridad, yo pienso que eso de la prioridad todo es relativo, no existe la prioridad absoluta, ¿no? A veces uno tiene que ceder, y además, ¿qué es prioridad? ¿Qué es ceder el paso? Ceder el paso es no obligar a los otros a modificar bruscamente su dirección o velocidad. Y a veces un peatón, a veces hay peatones, y sobre todo pues en las zonas próximas a los colegios, en donde incluso provocan, ¿no? Vamos a pasar, da la sensación, ¿no? De que como que si no dejaran pasar a los vehículos, como si fueran un poco en fila india y a 1 a 10 metros, pero incluso algunos protestan cuando uno pasa, si no les ha molestado. No es que quiera posicionarme en favor del vehículo, estoy un poco haciendo una crítica en general de que creo que hace falta más educación a nivel general, y que incluso yo no soy quien para decir qué tiene que hacer la policía municipal, pero a veces pues a lo mejor sí habrá que salir por ahí a formar, a informar, a educar, ¿no? Que por cierto, aprovecho también de que existen unas rotondas, se quitaron los semáforos y se hicieron rotondas. A mí me gustaría también que se educara, que se concienciara, que se informara de cómo franquear una rotonda, incluso también para algunos municipales, ¿no? Que no mantienen esa disciplina de carril que hay que mantener, ¿no? En el sentido de que pasan de un carril a otro y luego salen sin dar el intermitente a la derecha, con lo cual están restando fluidez a la circulación porque el otro no entra, porque no sabe para dónde va a ir. En fin, habría muchas cosas y creo que estoy abusando de mi intervención. Paso a otro. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tampoco soy quien tampoco me he presentado. Yo soy ingeniero del ayuntamiento. Tampoco soy quien para decirle que la policía tenga que multar o no. Yo me dedico a diseñar y a ver las carencias que tiene la red. Para empezar un poco por ordenar el tema de la señaléctica, señalización. Evidentemente hay carencias en la red. Y con el flujo de bicicletas que tenemos, que afortunadamente ha crecido en Durango, existe esa problemática y hay que reforzarla. Vuelvo otra vez un poco a lo que he dicho antes, nos hace falta un plan ciclable y deberíamos intentar por lo menos enfocarlo y por lo menos escribirlo, ¿no? para que tomemos conciencia de qué es lo que nos falta por hacer y hacerlo bien. También soy ciclista, bueno, uso la bici para trabajar también y voy en coche también. Soy peatón, ciclista y conductor. Y si alguna cosa, a mí cuando voy en bici me gusta, cuando voy a cruzar esos pasos que están mal señalizados o con carencia de visibilidad, me gusta ver la cara del que lleva el coche. Y con la simple mirada sabemos si me ha visto o no. Y efectivamente es cuestión de, no es ceder o no ceder, es llevarnos bien, ¿no? Todos. Si alguna vez no me ha visto, pues le dejo pasar y freno y no me cabreo. Otras veces por el Videgorri van peatones y pues bueno, pues igual le toco la churiña y pues poco más, ¿no? Pero habrá que dejar mejor los Videgorri de cómo están, ¿no? Para evitar precisamente eso. Sí, en Durango ya llega un momento en el que la red de Videgorri es tan extensa, no es tan extensa, ha llegado a ser la que es y ya está pidiendo ese plan ciclable, incluso una partida de mantenimiento casi no voy a decir exclusiva, pero dotar una partida para, pues así como se hace con los caminos y aceras, pues tener... No sé si es un tema de mantenimiento o de diferenciación mayor, no solo con color, entre una cosa y otra.
Yo he estado viviendo en Gasteiz, si no recuerdo mal, están a diferente nivel que la acera. Aquí se han hecho ya al mismo nivel y se han hecho pasar por algunos sitios en los cuales la convivencia es imposible. Efectivamente, yo intento comportarme tal como lo has comentado tú, uso muchísimo la bicicleta y llevo a mis hijas en la bicicleta. Intento hacer un poco lo que has dicho tú en ciertos puntos que ya sé que son peligrosos. Voy a la piscina en bicicleta, lo de pasar por Landaco es tremendo. Según las horas, sí. Según las horas, sí. Sí, pero no porque hay en colegio, por las horas, porque pasas con la bici a mucha más velocidad, porque hay un seto en medio que está mirando al peatón y tú vienes por el otro lado con la bici, es un punto peligroso. Si no está diferenciado el nivel entre la acera y el bidegorri, simplemente tal como está, la gente se te mete por inercia en el bidegorri. Tocas el claxon o tocas la chirriña y la mayoría de la gente te pide perdón, pero a mí se me han encarado también. Y de muy mala manera. Entonces o pasas o acabas ahí a tortas. Algún día va a haber una caída, habrá un problema. Sí, bueno, de hecho ha habido algún atropello también con bicicleta y coche que bueno, no hemos sacado el dato, pero bueno, aparecen ya por el uso de la bicicleta. Para mí, sobre todo, importante que se separe a nivel o se ponga un pequeño seto de una manera. A mí me ha pasado, yo uso la bici muchísimo y me ha pasado ir por algún sitio y me ha tocado la chirrina y digo, hostia, si estoy dentro del bidegorri, no me doy cuenta y voy andando. Por inercia parece que tendremos que ir por el camino marcado. Para mí es importantísimo que se separe eso, de alguna manera. Sobre todo aquí no ha habido educación de andar en bici, por Europa sí. Aquí en sitios como Gasteiz que llevan décadas, pero sobre todo a la gente mayor, 50, 60, 70 años, se te mete en bidegorri, les toca la chirrina y se te enfadan. La gente joven todavía más. Luego está el bidegorri que se ha hecho camino a la Ikastola. No quiero usar calificativos ni ser chabacano. ¿Ikastola, Crucega o...? Por detrás de San Agustín, camino hasta la Ikastola. Unas líneas pintadas en el suelo. Es que no es serio. Se cruza arriba donde el paso de peatones, que hay una isla, justo cuando llegas arriba, a la izquierda escaleras, un seto, un bidegorri marcado con una línea roja simplemente pintadas por encima. Es un caos. Y por la buena voluntad de la gente. Pero yo voy también con la Ikastola con mis hijas en bicicleta y es un problema. Eso por un lado. Por otro lado, es difícil creer, aunque puedo compartir lo de ir a 30, etcétera, que solo sea un afán recaudatorio, porque de lo único que habéis hablado como medida verdaderamente solucionable y he puesto hincapié es en el tema de la velocidad. Pero creo que hay otra serie de cosas que también son para mirar y corregir. Se ha producido un atropello en el paso de cebra del museo, bajas de Galtzaretas, quieres ir a la izquierda, ahí se ha cambiado el sentido del stop y de la lentasuna de quien va conduciendo. Sí, antes bajabas y tenías tu lentasuna y tenías que parar con mucha visibilidad el que venía del hotel. Ahora es al revés, tienes un ceda al paso, quieres ir para casa hacia el casco viejo, miras a la derecha, pegas el acelerón y te comes el paso de cebra que hay en el museo. Ahí es donde atropellaron a mi hija y el señor había hecho el stop. Mira a la derecha, no viene nadie, arranca en primera y atropella, porque te lo comes. Yo que vivo ahí, que lo sé, ya lo controlo. Ya me he llevado yo un par de sustos. Cuando he comentado lo que ha pasado, a otros padres he dicho, me podía haber pasado a mí. Seguido tienes el de San Agustín. Ahí hay un bidegorri. La gente que vamos en bici, yo incluido, lo hacemos mal, porque venimos con toda la galga de la Ikastola, con una viadura ya, una inercia, que muchas veces les obligas a frenar en seco ahí a los coches, mal. Yo incluido, sí. Entonces, de eso de alguna forma, si el bidegorri encima está solo pintado de mala manera, si a la derecha tú bajando ya del museo tienes carga y descarga, 4 furgonetas, no ves los que te vienen del puente, que pueden ser gente con bicicleta, que vas cuesta abajo, te la comes. Creo que hay suerte de que no haya más sucesos en esa zona en concreto. Y luego hay un montón de pasos de cebra en Durango que justo antes de llegar al paso de cebra sobre el coche y lo que hay es contenedores de basura. Una visibilidad escasísima. Solo habéis hablado de sanción y de velocidad. Y que no me parece mal que nos pongáis a todos a ir a 30 por la ciudad. No, bueno, si igual se ha entendido mal, pero nos estamos refiriendo única y exclusivamente al sitio donde hemos detectado que hay
una cantidad inusual de accidentes, pero que es el eje de San Juan. El resto del municipio no queríamos extenderlo para el resto del municipio. En este caso, las medidas que se proponen es para esa zona en concreto, lo cual no quiere decir que para otras zonas en las que pasa eso que estás diciendo, falta de visibilidad por contenedores, falta de visibilidad por una mala ubicación de carga-descarga, falta de visibilidad porque el Bidegorri no se ha diseñado como debía. Y otro punto malísimo es Curuchiaga, renovar o cambiar. Pasando Curuchiaga, dirección Landaco, la acera es estrechísima. Está ahí, sales, vas por Andramari, dirección Curuchiaga, empieza el Bidegorri tal como es. Sí. Hay 1 metro de acera solo ahí. Al principio sí, no vayas más. Y luego hay una academia, están todos los padres invadiendo constantemente el punto de fricción también constante entre el ciclista y el peatón. Sin más, esa era un poco mi aportación. Bueno, yo quería solo un matiz, ¿no? Antes, a cuenta de la velocidad, que como he hablado mucho, pues quería cortarme ya. Pero yo no estoy del todo de acuerdo en que el reducir la velocidad sea bueno para evitar accidentes. Es decir, yo creo que a menos velocidad... No, minimiza daños. No es que eso bien, pero él hablaba de que se reduce el tiempo de reacción y el tiempo de frenada. Y el tiempo de frenada efectivamente se reduce, pero la distracción es mucho mayor a 30 que a 50. Uno va mirando más los escaparates que al de delante. Porque a mí me parece, porque una cosa es exceso de velocidad y otra velocidad excesiva. A mí me parece mucha más velocidad excesiva un ciclista a 20 donde decía la señora por la acera, que un vehículo a 50 por Landaco. Nada más. Estoy de acuerdo. Sin entrar en muchas polémicas respecto al tema de la velocidad, no conozco ningún estudio que diga que bajar la velocidad demasiado contribuye a aumentar la siniestralidad. Me da igual que la causa sea distracción u otra. Es decir, bajar la velocidad, la mayor virtud que tiene es que aumenta tu ángulo de visión. Cuanto más corriendo vas, miras más lejos, porque necesitas más tiempo para reaccionar. En carretera eso puede ser válido, pero en ciudad tienes que mirar muy abierto. Entonces, bajar la velocidad de circulación aumenta el ángulo de visión, con lo cual ves más lo que pasa a tu alrededor, ves más fácil un peatón que va a salir o una bici que va a salir de una acera y cruzar un paso de peatones, o incluso en un espacio donde no hay paso de peatones. Y sobre todo, el hecho de que en caso de suceder, nadie queremos que suceda, pero siendo conscientes de que en caso de suceder la probabilidad de herido grave o fallecido pasamos de 60% de probabilidad a 10%, 5% de probabilidad, no nos tiene que hacer ni dudar, porque circular por Durango a 40 o a 30 te quita segundos de viaje. Porque nuestro viaje es de 20 minutos, de 30 minutos. Cojo Durango y me voy a Ermua, o me voy a Bilbao, o me voy a Morevieta. Y el ratito urbano es corto. Yo estoy de acuerdo con lo que has comentado, despista, pero yo vengo todos los días a trabajar en coche. Y vengo por autopista y luego entro a tramo urbana. Y a la vuelta, pues lo mismo, voy a mi pueblo y voy por autopista y entro a tramo urbana. Efectivamente, si vas a 100 autopista te aburres o te puedes necesitar más. Pues sí, te doy la razón. Yo me pasa lo mismo. Pero cuando entro a la ciudad, cambio el chip. O sea, es decir, ya no estoy en donde estaba. Igual, según ese periodo de transición cual sea, de autopista a tu ciudad, si es más corto, más te adecuas antes o después, o según la edad también, me imagino. Pero cuando entras en una ciudad, ya no estoy en la autopista, no puedo ir como iba en la autopista. Ahora, es adecuarse a donde estás, ¿no? Por conventos, por Calle Barría, no voy a ir a 30. Claro. Velocidad excesiva. Igual es defecto profesional. Yo cuando voy por ahí con el coche en otras ciudades voy mirando los pasos, ¿no? ¿Y cómo está este paso y tal? Y entonces pues voy despacio también para ver cómo está el paso. Y me despisto igual mirando escaparates, no mirando pasos, ¿no? Pero la gente igual no está acostumbrada a cambiar. Claro,
cuando conducíamos hace 20 años es que era 50 y tú ibas y doble vía y en todos los lados, pero ya afortunadamente en muchas ciudades pues la tendencia es a cambiar. Antes lo que era para el coche pues ahora se ha estrechado y ahora es más para el peatón y para la bici. Entonces pues hay más cosas que ponderar que antes. Antes eras el rey, como ha empezado, yo he empezado. Antes quién era el rey, pues no ha dicho que era el coche, pero ahora pues ha cambiado el paradigma, ¿no? Yo creo que el kit de la cuestión es saber dónde estás como conductor, dónde estás conduciendo en cada momento. Y como ciclista es lo mismo. ¿Dónde voy? Claro, si voy con un carril bici que está separado con un seto, pues igual me sale un gato, pero puedo ir un poco más alegre. Ahora, si voy por Curuchega, pues cuando yo voy a San Fausto para ver las obras y tal en bici, pues por Curuchega no voy como un loco. Igual luego sí, en Sarmenita, que ya no viene nadie, está paseando, pero no sé, es cuestión de educación, no sé. Arratsaldeon, soy Julen. Quería hacer una intervención y discrepar de algo que ha manifestado o ha dado por sentado el ponente respecto de que el paso de peatones es una preferencia total del peatón. Si no me equivoco, el paso de peatón es una prolongación de la calzada por la cual circulan los vehículos. Y lo digo desde la óptica de la convivencia entre el peatón y el conductor del vehículo. Hay infinidad de peatones que quizás piensen como el ponente, en el sentido de que se echan, dicho coloquialmente, a la calzada, al paso peatón, de forma tal que ni tan siquiera giran la cabeza o la vista para cerciorarse si se aproxima un vehículo. Entonces, eso genera un problema. Yo, como conductor de vehículo, voy obviamente prestando atención al paso peatón, pero el peatón no va mirando si yo voy en el vehículo. Algo que ha apuntado el ingeniero Esteño, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un pequeño problema de percepción del peatón respecto del paso peatón. Y una percepción o unas medidas que no las toma ese peatón quizás en otro circular por la acera, o que es más sensible en otras zonas, porque ven quizás una baldosa en la acera en cualquier lugar y de eso sí sacan de contexto ese tema, ese fallo. Pero en cambio, cuando van a cruzar un paso peatón, se ponen a pasar como si fuera como digo, una prolongación de la acera, y no lo es. Y luego otro tema, vamos como peatones por la acera, vamos circulando con un amigo, un conocido, un familiar o lo que fuere, y nos paramos a charlar justo al lado del paso peatones, generando un problema al conductor del vehículo que no sabe qué hacer. Si paro, no paro, van a pasar, no van a pasar, etcétera. Y no quiero intervenir con el tema de la circulación de ciclistas y peatones respecto de la ordenanza municipal, puesto que entiendo que en su momento promulgó una ordenanza municipal del ayuntamiento y no se ha hecho pedagogía o no se ha educado al ciudadano de Durango para saber circular peatones, ciclistas y conductores. Dudo que haya muchos peatones, ciclistas y conductores de vehículos, turismos, que sepan dónde está la preferencia del peatón, dónde está la preferencia del ciclista y dónde está la preferencia del conductor de coches. ¿Y dónde está? Explícanos. Pues depende en qué momento, en qué lugar estemos. Porque claro, no se puede generalizar. Una acera así de estrecha. Por eso yo creo que siempre funciona el respeto. A mí también me molesta que estén dos personas hablando en un paso de cebra, justo en el paso de cebra. Dices, joder, cachis, no pueden estar 3 metros más atrás. O que pasen hablando, pero que pasen, ¿no? ¿Y si no se respeta? ¿Y si no se respeta? Porque si una bici, yo uso la bici, ya lo he dicho. Pero en el caso que puede ser además que la bici vaya en dirección contraria a la del sentido del tráfico y por una acera estrecha, eso hay... Hoy en día me pasa que salgo de casa y
Vean, en Comentucale, arriba pasan las bicicletas así. Al final, el parte dirá quién tiene la razón o no, pero el más débil es el más perjudicado. No sé, para allí para arriba, no sé para dónde. Hoy he leído un artículo, no sé en qué periódico era, decía que pues, efectivamente, no me acuerdo de qué, no sé, te decía que sí, que tienes toda la razón del mundo, pero igual has sido atropellado y... Evidentemente es un problema, yo creo que educacional. Sí. Tráfico entre personas, entre peatones y conductores de automóviles. Yo he visto a la hora de cruzar peatones el paso de cebra, ir con el mirando al móvil, igual que los conductores, que muchos van todavía mirando al móvil, mirando el móvil, hablando por el móvil, mandando un WhatsApp o lo que sea. Pero también he visto a gente pasar los pasos de cebra pues como si estarían pues paseando por una acera. Y es un paso de cebra, como decía tu señal. Es un paso de cebra que no tiene nada que ver con la acera. Entonces, lo que sí, para mí, una cosa que me llamó la atención y que aplaudí es en el paso de cebra esa palabra contus, que se puso en algunos pasos de cebra. Eso ves y si refleja te hace pensar un poquitín, joder, pues no sé, pues ves las letras y paras, y miras a la izquierda o normalmente miras a la izquierda, pero eso es una cosa buena y es una cosa, no sé, que tiene que ver mucho con la educación, porque yo creo que todo este problema es educacional, y por muchas vueltas que le demos yo creo que es así. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo educar? Esa es la historia. ¿Cómo? Porque a los chavales, yo creo que en la escuela, en la ikastola, siempre les dirán cosas y les educarán. Pero cuando ya empezamos a tener móvil y somos un poquitín mayorcitos y tal, joder, todos pecamos en la misma historia. O vamos muy rápido, o vamos muy despistados, o vamos hablando por el móvil, o vamos... Y entonces, pues bueno, eso es lo que quería decir. Siempre sin ánimo de tener que justificarme, claro, el ayuntamiento tiene sus herramientas y su área de actuación, efectivamente, pero fuera de ese ámbito de actuación poco puede hacer. Dentro puede hacer mucho, dentro del ámbito de actuación del ayuntamiento, pues el diseño, las campañas de concienciación, sanciones, bueno, ordenanzas, pero aunque hagamos todo lo que tengamos que hacer, falta ese ámbito. Podemos ayudar a hacer en ese ámbito podemos ayudar a que se tomen medidas, pero también es cierto que, como dice mi jefe, cada uno que aguante su vela. La nuestra igual es más gorda que el resto, también es verdad, pero bueno. Hay una cosa curiosa y es que el ayuntamiento... Perdona, es que si no no te van a oír detrás. Sí, vale. Organizado este foro y entonces en una villa como Durango te llama la atención que estemos como unos 50, 60 Si quitas a los en una villa como Durango, con los problemas de tráfico que tiene. Sí. Que no es la villa que más problemas de tráfico tiene, pero sí que los tiene. Sí. Entonces dices, joder, pero es que un llamamiento que es tan importante, pues con una asistencia de 50 o 60 personas. Sí, ha habido foros otros años de otras temáticas que ha venido más gente. Pues a mí, desde luego... Pues... Pero bueno, yo soy de los que piensan que si alguien protesta es porque 10 o 15 detrás que no han podido o no han querido también están. Es representativo el hecho de que se llene o no, estoy de acuerdo. Y a lo mejor debería haber venido más gente, sí. No lo sé. A mí me preocupa mucho el problema, como responsable municipal del diseño de las vías y de las aceras y de los videgorris y demás.
el Ayuntamiento lo que quería es dar la información objetiva, pues porque en las últimas semanas pues ha habido noticias de todo tipo de colores y sabores. Queríamos dar una noticia de primera mano de los datos que tenemos y son reales. Y ver un poco dónde podemos incidir en la mejora. Yo quería saber si los ciudadanos de Durango conocemos las normas al respecto, porque yo personalmente desconozco si cojo una bici, por dónde tengo que ir, por qué calles, o sea, no conozco la normativa. O sea, ni si existe. Falta formación, sí. O sea, La sensación que hay es que puedo coger una bici, pero no sé la normativa. la normativa de la bicicleta es sencilla, es Igual que los vehículos en Durango, es igual que los vehículos, tienen que respetar igual que los vehículos, los turismos. Salvo que y luego cuando hay zona de Bidegorri, debieran de ir por la zona de Bidegorri, cuando no hay zona de Bidegorri debieran de ir por la calzada, y en las zonas peatonales es mixta. Tiene prioridad la carretera. Cuando hay Bidegorri, por Bidegorri, y tiene la preferencia. Cuando no hay Bidegorri, tienen que ir por la calzada. Y en las zonas peatonales de Durango es mixta. La prioridad tiene peatón, después ciclista y en último caso el vehículo. Donde hay calzada y van las bicis por la acera. Cuando van por la acera y hay Bidegorri o deberían de ir por la calzada, pues se está incumpliendo, está yendo mal. De todas formas, se puede denunciar, en teoría. Cuando van por la acera. Sí, ahí ya es cuestión de educar, bueno, si acaso. En principio también puede haber una convivencia con las aceras, siempre y cuando vayas con cuidado, la acera sea ancha, pero bueno. Se es un poco laxo, un poco flexible en las aceras, pero bueno. Si va el conductor bajado o la bicicleta en la mano, entonces es peatón. Si no es ciclista, va muy despacio, cuidado. No puede, no. Tiene que, si va el ciclista, es conductor de un vehículo. Si va con la bicicleta en la mano, entonces es peatón. De todas formas, ya que está Garasi, que es la responsable de educación vial que está trabajando con el Ayuntamiento de Durango, nos puede hacer un breve resumen de a qué colectivos se ha hecho estas campañas, e incluso hubo también una campaña de la utilización de los bidegorris y la bicicleta. Bueno, yo soy Garasi de Stop Accidentes. Nosotros este año vamos a hacer charlas en los colegios para sobre todo los niños. Para mí es muy importante en las salidas de las bicicletas, en una ocasión que hicimos también, enseñarles que la zona del casco viejo, cuando hay mucho tránsito, enseñarles a bajarse de la bicicleta y a circular por el casco viejo con la bicicleta en la mano, pero que analicen la situación, que sepan cuáles son las zonas mixtas también que hay en el pueblo, en las cuales pueden andar con la bicicleta, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que la prioridad es del peatón, luego del ciclista, y si no, pues en la carretera. Haremos también campañas tanto como para conductores como para peatones a la gente mayor. Habrá charlas también en el ambulatorio para las embarazadas, sillitas de retención, colectivo también AGV, y creo que no me dejo en el tintero nada. Los colegios, GV, las embarazadas, conductores y... Charlas para los mayores como peatones y charlas para mayores como conductores, que es muy importante y muy positivo que cada uno además sepa cuáles son sus derechos, por supuesto. Y bueno, otros años cuando hemos realizado estas charlas, pues bueno, suele ser importante, la gente es bastante participativa y bueno, pues consideramos que hay que reciclar, ¿no?, a los conductores, sobre todo en las rotondas, cómo deben de circular, porque posiblemente cuando ellos sacan el carnet de conducir pues no existían y no saben. Y bueno, también es muy importante lanzar el mensaje de, bueno, pues los peatones, ¿no?, los mayores como peatones. A veces la gente, bueno, pues va perdiendo capacidades.
o a veces nos creemos que somos los dueños y como tenemos prioridad, entre comillas, ¿no?, en el paso de peatones, pues creemos que podemos pasar cuando queramos y, hombre, pues hay que incidir sobre todo esto porque al final lo importante es el saber convivir, ¿no?, el respetarnos los unos a los otros y, bueno, pues que, en fin, hay personas que tienen derechos en determinadas situaciones, pero tampoco puedes poner en riesgo tu vida por eso. Entonces, bueno, se trata de eso, educar, concienciar y, bueno, pues convivir. Yo, un segundito, yo sí que quiero dejar claro que, por ejemplo, nos pasa cuando llegamos a los colegios y empezamos a dar las charlas de educación vial, como los niños siempre te dicen respecto a los pasos de cebra, al mirar, al cruzar y... No, pero sí, es que tienen que parar. Los niños ya vienen de casa o no sé de dónde, no, los coches son los que tienen que parar. Yo ni miro, ¿no? Porque como tienen que parar, ¿sabes? Traen, no sé qué, para mí también eso es muy importante, porque luego pasa que les ves a aitas y amas con los chiquichos, pues igual pasando por, corre, que ahora no viene ningún coche y no hay un paso de cebra. Entonces, es lo que también decía aquí el señor de educación entre todos, un respeto. También es respeto enseñar a los niños, decirles no, al paso de cebra, no, asegúrate de mirar. Yo ya no lo digo como educadora en los colegios, lo digo porque en las charlas, al comienzo de cada charla, es una situación que se repite, que siempre es, no, ellos tienen que parar. Hay que también, yo creo que enseñarles a los niños de, ellos tienen que parar, sí, pero tú te tienes que asegurar de mirar. Porque los profesores también lo dicen, que como que cada vez se pierde más esa el asegurarte de mirar, ¿no? Esa percepción del riesgo, sí, ¿no? Pierden la percepción del riesgo. Como ya no hay semáforos, como no hay... y los niños muchas veces van con los aitas, pero ellos delegan en ellos la seguridad en este caso, en el momento en el que la figura paterna o materna no está y no están los semáforos tampoco, se quedan ahí un poco colgando. Ya. Bueno, yo quería ir por otro lado. De hecho, de menos el que habéis subido ahí, habéis hablado de muchos datos, habéis hablado de un par de actuaciones. Luego, tangencialmente, porque se ha empezado a hablar de bicicletas, por ejemplo, tenéis previsto o tenéis en la cabeza la idea de crear un plan ciclable. Pero yo creo que es necesario, sí. ¿Crees que es necesario? Yo también. El problema está en que en vez de tomar pasos y en vez de tomar acciones y en vez de ponerse las pilas, porque parece que estamos todavía con teco en la cabeza. Hace falta un plan ciclable. Entre otras cosas que definan carriles bici de solución, que se han hecho como se han podido, con la financiación que llegaba, pero que se ha quedado a medias. Porque no están unidos unos con otros, porque entran en conflicto con ciertas zonas donde no debieran entrar en conflicto, donde en ese plan ciclable hay que revisar cuáles son los conflictos y darle solución, donde hay que ver si hay que cambiar la modalidad de la ordenanza de cómo nos legislamos en el municipio con las bicicletas y los coches, pero eso no es que se tenga claro de que el ayuntamiento diga vamos a hacer un plan ciclable. Además es el momento, porque ahora se están levantando nuevas efectivamente. Las decisiones que se tomen. Efectivamente, no hemos hablado de las normas, pero efectivamente todo lo que hemos hablado del plan ciclable está por debajo de las normas. Entonces, este es el momento en el que el ayuntamiento está abordando nuevas normas subsidiarias, en este caso plan general, y es el momento, como decías Alberto, de abordar uno de los aspectos, no voy a decir clave, pero es una pata importante de la red. Yo creo que es totalmente necesaria. La red. Sí. Lo que hay que darle forma. Ya le damos forma a las calles para que se muevan los coches. Habrá que darle para que se muevan. Sí, pero bueno, está unido al final. Sí. Efectivamente. Y un modelo. Luego, tampoco se ha hablado de lo que pasa con otras instituciones. Nunca he entendido ni entenderé cómo el Ayuntamiento de Durango, con un tema de seguridad vial, ha hecho un trágala con la rotonda de Tavira como el que ha hecho. Nos han cerrado una calle que se llama Castiz Videa, porque ha existido de toda la vida la salida de la izquierda. Nos han cerrado el acceso desde la rotonda. Obligan a aumentar la inseguridad vial porque hacen pasar a los coches por 8 pasos de peatones extras de los que no tienen que salir, y encima no mejora la seguridad de la rotonda porque es un acceso de salida y no de entrada a la rotonda.
Pero el Ayuntamiento de Durango ha hecho un trágala con eso y se ha comido una inseguridad vial porque quien ha hecho la obra es una institución superior a la que hay que hacer es callar. Y esto es seguridad vial. Luego hay otro tema importantísimo. ¿No estás conmigo? Porque hemos hecho gestiones muchas veces, hemos ido a Siria, incluso a la Asociación Foral de Vizcaya, y siempre nos han dicho que prioriza la seguridad en esa rotonda y que nunca iban a permitir un pinchazo a Gasteiz-Bidea, Lo hemos peleado, hemos ido más de una vez, quiero decir, en lo que a mí me toca, lo de la trágala, bueno, pero al final... Pero él te podrá decir lo que quiera en un despacho. Si tú al final estás decidido a que esa salida no se pierda y tú no te comas la inseguridad diaria que eso genera, tú tomarás otras medidas y otras acciones. No, pero yo no puedo pinchar en esa rotonda si la institución no me lo deja. No, pero sí le puedes poner en la palestra a la Diputación Foral de Vizcaya porque te quiere enmendar la plana a ti cuando te está cargando la inseguridad a ti. Eso es seguridad vial. Pero es que para ellos inseguridad era el pinchazo. Alberto, estarás de acuerdo conmigo en que la seguridad de ese punto ha aumentado, en ese punto en concreto. No, ha aumentado la seguridad de la rotonda. Ojo, la rotonda y la gestión como era antes, no vamos a hablar del pasado. Era algo que no existía en ningún otro lugar del mundo. Una rotonda con una carretera tangente en la una no rotonda. Eso no existía en ningún sitio. He visto muchos planos y muchos mapas y no existe. Pero no me refiero a aquello. Me refiero a que después de aquello, cuando se supone que se mejora un acceso de salida. Sí, te refieres a los daños colaterales de nuestra red por mejorar la otra red. Que además lo mejora. Pero bueno, es de salida de la rotonda. De salida de la rotonda no afecta a la seguridad de la rotonda. Lo que afecta a la seguridad de la rotonda son los accesos a rotonda. Bueno, afectan las patas tanto de entrada como de salida. Eso fue la respuesta oficial de Diputación. Y razón tiene porque... Ojo, y si tienes que poner una balanza, la inseguridad que genera es mucho mayor que la que evita. Pero bueno, eso... según vosotros es tema de que podemos no estar de acuerdo en que habéis presionado suficiente. Yo lo único que digo... Yo me quedo con que hemos pasado a un estado mejor de la red, que se puede mejorar. Yo lo que me quedo pero nos hemos comido una inseguridad donde antes no existía. Antes había más inseguridad, en ese punto en concreto. Y dale con Belmonte. Digo, si tú generas esa rotonda tal y como está ahora, con salida hacia las Ciudades, ¿vale? El tema es así de sencillo. Tú no tienes que acceder por toda vía calea o por toda rotonda y volver. 8 pasos de peatones extras para acceder por el mismo espacio, o si no, coger por Inchorrondo para abajo, porque estás entrando en zonas de mucha más población, pero que es Gasteiz-Bidea, que tiene 2 pasos de peatones hasta la rotonda del hotel, y los 2 son solamente para que cojas el coche, porque al lado izquierdo solamente vive el que vive arriba del puto. Ya no conocemos el pueblo y son las cosas son las que están. Más a favor. Entonces, más sencillo. Otra cosa, más importante que Gasteiz-Bidea. Estamos de acuerdo en que las líneas de los accidentes donde se dan es donde más tráfico hay. ¿Cuáles son las 3 calles que más generan tráfico? Landlaco. Bueno, es una conjunción de tráfico peatonal y de coches. Toda la conjunción es en Guernica con Arbola Plaza, lo que conocemos como la rotonda de la Archería, ¿sí o no? Todo el tráfico se conjunta. Tú para entrar y salir de todas esas áreas tienes que acceder hasta esa rotonda y luego desde aquí te distribuyes. Y encima tienes que ir mal, porque todo lo que entra sale por las 3 mismas calles. La única que libera tráfico es Montevideo. La única. Las otras 3, si tú llegas por Landaco y llegas a esa rotonda, tienes que salir o por arriba o en dirección hacia. Y a lo mismo, si vienes de las otras, lo mismo. Y encima tienes el acceso de toda la gente que viene de San Jorge, porque se ha aprendido el caminito y también entran desde San Jorge. Todo el tráfico allí. Pero Urquiego Alde sin nada. Y lo único que soluciona ese problema es Urquiego Alde. Urquiego Alde se lleva años y años y años hablando de él. Se cerró un acuerdo encima entre partidos que gobernaban de gobierno del día. 2010-2013. Esa era la fecha. Y hace 2 años encima una candidata se subió a IVA con un arquitecto municipal a decir dentro de 3 meses esto está hecho.
Seguimos igual. Lo único que No creo que en 3 meses se pueda hacer una obra de ese calibre, pero bueno. pero tonterías aparte de él. Lo único que libera tráfico de esas 3 calles y ese punto neurálgico es cerrar Uzki o Egoan. ¿Sí o no? Esto es evidente. Y ante la evidencia lo que queda es hacer. Y eso no entra en la planificación vuestra según ver. Porque se viene aquí y solamente hablamos de 2 cosas. No hablamos tampoco de eso. ¿Me explico? A mí me llama la atención las cosas que faltan. Faltan muchas. Más. La trama ferroviaria se liberó. El tren desapareció. Y no sé si os habéis dado cuenta que yo igual me equivoco, pero si algo era bueno para el tráfico en Durango y para la seguridad, era el tren de superficie. Casi cada 10 minutos había una bajada de barrera que colapsaba todo el tráfico, sobre todo en las puntas. Entonces, a partir de ahí, el colapso se iba descolapsando de forma despacio, tranquila. Era muy difícil que hubiera peatones que cayeran en las ruedas del coche, porque los coches no daban quizá. Pasó el tren al subsuelo y han subido los accidentes. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el tráfico, dentro de lo que cabe, es más rápido, es más simple, ya no se cree. Pero bueno, nos hemos quedado. Bueno, no sé si es causa-efecto, pero a nivel nacional no había muchos trenes que han soterrado. También ha aumentado el... Y a nivel nacional está claro que estas cosas no se pueden mirar. Yo veo ahí un campo de mejora primordial. Tenemos liberada la traza del tren. A lo que voy. Mejoremos, ¿no? Otra institución superior. Se iba a liberar la traza del tren y en teoría Durango iba a cerrar un acuerdo con el propietario de ese suelo, una vez que se liberaba, para tomar ese suelo y hacer cosas. ¿No? Hacer una trama basilicana, muy peatonal, si alguna calle muy ligera, muy suave, de calmar el tráfico, hasta se fue por los colegios a ver qué ya sabía. Sí, escribió. Estuvo 3 años en la feria de euros. Todavía no hay ni acuerdo cerrado de cuándo se va a traspasar ese suelo, no ya de cuándo se va a empezar a actuar sobre él. Para más simple, la primera actuación que se va a hacer por ese suelo va a ser aquí mismo la urbanización de estas áreas. ¿Sí? Bueno, no. ¿No le afecta? No. Bueno, la trama ferroviaria no. Esta unidad de ejecución se queda fuera del ámbito de la trama ferroviaria. No toca. No. Son colindantes. Son colindantes. No, tocar sí que toca, pero no se suplementan. No lo sé si toca o no toca, te voy a decir por qué. Sí tocan, sí, están unidas una a la otra. Hace poco leí en la prensa que el proyecto de urbanización salía a exposición pública. Intenté hacerlo. Fue imposible. Yo tengo un horario en el que no puedo acercar a donde trabajas. Sí, pero en una página web que tenemos maravillosa no existe. Está puesto simplemente para que veamos, para que sepamos a qué se afecta. Yo creo. Creo que estoy hablando de seguridad vial, Igual estoy equivocando solamente en hablar de la velocidad. No, perdón, es que en todos los foros en los que estás siempre sacan los temas cotones, pero te lo digo con los mismos temas. Pero es que da igual que estemos hablando de la sinistralidad, que del plan A mí me general. resulta interesante todo lo que he dicho. Claro, Sí, vamos, hablar de la ratona ahí arriba que se ha perdido, todo lo que está diciendo me resulta interesante. Sí. Pero las unidades de ejecución, de organización y tal, Estoy hablando de la trama ferroviaria, de lo que se puede hacer y de los temas de seguridad vial, sí, porque hacer nuevas calles supone seguridad vial. Yo soy de la teoría que primero hay que mejorar las que tienes, porque como te expandas hasta el infinito y luego no tengas para mantener, pues... ¿Sabes por qué estoy de acuerdo contigo? Porque muchas de las cosas que veo que se hacen a la mitad. Luego, si queréis, pues, puedo poner una presentación y veis unos cuantos ejemplos. La señaléctica de los pasos de cebra en el municipio está fatal. Hay muchos pasos de cebra que están mal. ¿Muchos cuánto es? ¿Cuántos son muchos? Suficientes para que... Bien.
pero muchos para ti igual son... Más te voy a decir. No quiero incidir, pero decir cosas que están mal está muy bien, pues bueno, o darnos información, que sabes muy bien que hay un feedback entre nosotros, entre ayuntamiento y... Pero que digas que muchos, y en Durango hay 500, ¿cuántos son muchos? ¿400 están mal? Quiero decir, ahí no estoy, discrepo. Hay muchos. Sí, bastantes más, yo creo. Pero bueno, ¿y muchos cuántos son que están mal? De esos 300, ¿250? Porque claro, son muchos. Señaléctrica vertical. Sí, ¿en cuántos están mal? Faltan bien, pero ¿cuántos, para ti cuánto es muchos? Porque claro, para este señor igual son... No quiero entrar en esa discusión, pero me fastidia que pongáis cosas que están mal sin decirnos concretar. Este está mal. Sí. No. Quiero decir que... No. El señor que ha preguntado antes hace... Pues de los primeros, él mismo ha reconocido que se había excedido, y ahora se ha ido, creo. Yo creo que te estás excediendo, no sé en qué menos quieres preguntar. Más bien estás dando tu... La sensación que da es que cuando... A mí, y me parece muy interesante tu aportación. La sensación que yo tengo es de que queréis que hablemos de las sanciones y de los radares que podréis poner en una zona y que del todo el resto os moleste. No. La sensación que estoy teniendo para nada. Para nada. Queríamos exponer... Todo lo que nos salga del plan establecido... Nos ponemos nerviosos. Pues si tenemos... No. Es una persona comprometida con su pueblo. Eso, y le agradecemos, pero es que al final también... Pues si no hace falta que me agradezcas a ti, María. Si lo que hace falta es que te podamos agradecer más a ti, coño. Pues pongáis las pilas. Marca tú. Sí, Alberto. Mi última observación es ¿qué campaña hacer el ayuntamiento? ¿Solo de esa velocidad o estas cosas que hemos tratado aquí hoy o que cada uno hemos soltado poco a poco? Es decir, ¿va a ser solo tratar esa zona, radares móviles o fijos o de alguna manera? ¿O No, hay un plan de movilidad que estamos siguiendo desde hace mucho tiempo y vamos a seguir tomando pautas en ese plan. La sensación que yo he tenido es que se ha potenciado salir con la bici, pero no se ha previsto todo lo que podía. Y esas fricciones, se han hecho ciertos videojuegos por decir, los hemos hecho, pero no están bien hechos. Y en ciertos sitios producen unos grandes conflictos. No pasa nada, antes hablábamos de al llegar al paso de cebra, etcétera, muchos aspectos, ¿no? Tenemos prioridad, pero hay que estar al tanto, te la estás jugando, mira a ver si te miran, etc. Pues no se producen más cosas por el sentido común de la gente. Porque al final un accidente es eso, un accidente. Es un cúmulo de... Exactamente, si no se produce. Pero por el sentido común de la gente, si no se producirían muchos más. Y en ciertos sitios, entonces, ¿va a ser solo eso? ¿La Bandaco, toda esa zona hasta la salida que hay recta a la que se va a tratar? ¿O se va a hacer otro tipo de campaña y se van a corregir muchas otras cosas? No, queríamos incidir ahora con este repunte que ha habido, que hemos detectado que han sido ahí, y seguir con la política que llevamos, con todo lo que marca el plan de movilidad, incidir en este sitio y espacio físico concreto, en qué son las actuaciones que el ayuntamiento, dentro de lo que puede abordar, pero no dejando el resto del municipio sin hacer nada, por supuesto. Las carencias que pueda tener la reciclable hay que recogerlas en el plan ciclable. Hay que hacer una serie de mejoras que ahora mismo no están ni planificadas. Solo ha mencionado eso. Bueno, yo soy incidido en lo que ha detectado el de los últimos de los datos. Y lo ha subrayado, ha sido eso. Al decir, vamos a corregir ciertos pasos de peatones, habrá que estudiar, vamos a mirar qué se puede mejorar. A ver si eso se le da tanta fuerza como a poco. Eso es mi inquietud, para decirlo nada. Bien. Yo lo que tengo que decir es que el ayuntamiento me invita a que intervenga respecto a una situación que parecía que se había detectado en el pueblo respecto a la seguridad vial por unos temas en foros digitales, en prensa, respecto a una alarma social, si quieres, que se había detectado en torno a los atropellos, disparados en parte por
por esa coincidencia en poco tiempo, cosa que no es habitual en Durango, y algunas personas que tenían más información eran conscientes de que además también había un aumento. Entonces, a mí me invitan en ese contexto de hay que decir a la gente qué es lo que está pasando de verdad y qué es lo que tenemos en torno a... Entonces, en poco tiempo lo que hace el ayuntamiento es juntar un poco de datos que ya tenía y masticarlos y comunicar. Lo que se trataba era de decir, hay cuidado con la alarma social, que igual se están exagerando temas. Sí, es cierto que hay una situación en los últimos 3-4 años que hay un repunte. Había cuestiones de que si los semáforos que se han quitado, que si falta de iluminación. Bueno, pues hay cosas con las que no se está de acuerdo, hay otras causas y hay que atajarlas. Yo he incidido un poco en esas cuestiones de seguridad vial que se iban a porque son medidas que serán nuevas. Las otras, las de más aceras, las de mejorar la visibilidad, la de más pasos elevados, la de mejorar la señalización, ya están en la planificación del ayuntamiento, incluidas en un plan de movilidad que tienen de muchos años. No he entrado a citarlas todas. Otra cosa es que aquí se os invita como ciudadanos y habéis expuesto un montón de puntos que me desmarco del ayuntamiento ahora mismo y yo creo que son interesantes y que estoy seguro que se van a recoger. Respecto al tema de la bicicleta, es un elemento nuevo en muchas de nuestras localidades y hay que tratarla con más cariño. Sí que es cierto que en el tema de la seguridad vial hay dos niveles. El primero y más importante es el conocimiento. El que no conoce la norma no sabe cómo actuar, con lo cual es muy difícil que acierte ni atribuirle responsabilidad. De cara a la bicicleta, hay una responsabilidad compartida que habrá que trabajar y por eso las campañas y por eso la educación es muy importante. Porque hay población muy peatonal que desconoce cómo se tiene, qué derechos tiene cómo me tengo que comportar, interactuar con la bicicleta, y eso es importante. ¿Por qué yo no cito ese plan que existe? Porque se me invita en un contexto, ¿vale? Pero recogido eso es cierto y eso hay que trabajarlo. Que haya colectivos que desconocen cómo se interactúa entre distintos modos de movilidad, peatón, sobre todo bici, y vehículo privado, es algo que hay que resolver. Lo que no es cierto, no es cierto. El colectivo de conductores no puede achacar que no conoce. Es cierto que hay que reciclar, totalmente de acuerdo. Sobre todo a esos colectivos que sacaron el carnet, pero sobre las cosas nuevas que aparecen hay información. El conductor tiene un carnet que en teoría ha tenido que aprobar y ha tenido que tener conocimiento de la norma. Hay que seguir recordando porque se nos olvida. Habrá que hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero el conductor sí que no puede achacar. Yo no sé cómo comportarme ante un paso de peatones, ni quién tiene prioridad. En los otros colectivos hay que trabajar. Ahí yo comparto esa situación. Otros temas que salen son relevantes para la ciudad. Se están haciendo propuestas de que hay que trabajar. Bueno, pues el ayuntamiento tendrá que responder cómo planifica eso. Pero la escucha queda hecha y anotada y registrada. Parca, la persona que está detrás ha preguntado antes, tenía el turno antes. Sí. Yo quería invitar, podía alargarme toda la noche, pero más que nada tengo una queja realizada el 14 del 11 del año pasado, a ver cuándo me dan la respuesta, porque es la segunda vez que hago una serie de incidencias que no quiero estar con aquí porque trabajamos demasiado y sigo sin respuesta. La anterior que fue la papelera, he hecho una lona, hay intentos de denuncia y todo, incluso la chica estaba ahí, Isabel, que es evidente, que soy el perro amarillo, ya han intentado atropellar 2 veces y yo he estado presente y le he dicho, no está parado. O sea, no para nadie. Yo, si quieres, cuando acabemos la intervención te cojo el registro de entrada cuál es y te puedo informar mañana a quién dirigirte más concretamente en el ayuntamiento. Lo primero, decir que creo que hay, no diría que tarde, pero bueno, que este foro se podía haber hecho bastante antes, cuando ya se empezaba a ver ese enfado, ese desasosiego en la ciudadanía, pero bueno, una vez que se ha hecho, pues está bien todo esto. Pero una vez que estamos todos aquí, vemos quiénes hemos venido, creo que hace falta o autocrítica o buscar otras vías
para que realmente la ciudadanía pueda dar su opinión, porque quitando concejales, gente técnica del ayuntamiento y algunos más así que están técnicos más o menos sobre seguridad vial y movilidad, no creo que lleguemos que los ciudadanos lleguen a la docena que estén aquí. Eso yo creo que... Yo me he enterado de esta reunión creo que a las 6 de la tarde, cuando he visto en el portal la hoja, creo que se ha puesto hoy a la tarde en mi casa. Bueno, igual estaría equivocado, pero yo creo que se puso bando en todos los portales del municipio. Vale. El lunes y martes, pero igual estoy equivocado. Pues igual eso fue por lo menos la orden pues, política que se dio. Igual ese es el problema. El jueves pasado, no recuerdo, el miércoles pasado. Pues no sé cuál sea el problema exactamente, pero una puede ser que mucha gente no se haya enterado de que ha habido lo que está viendo este foro, que igual la gente realmente no está cómoda en este tipo de foros o que no siente realmente capacidad para hablar o se corta para hablar en público. Igual había que buscar otros foros más agradables donde la ciudadanía realmente pueda dar su opinión y exprese sus quejas. Eso como lo primero, ya casi sobre el foro. Luego decir que se ha hablado sobre atropellos y se han dado justificaciones o se ha explicado por qué está subido este repunte de atropellos, y la razón principal que se ha dicho ha sido que la mayoría son por distracciones con el móvil. Distracciones, no se sabe por qué. Se ha dado a entender que en parte, y que como es una tendencia generalizada que puede ser también por los móviles o por distracciones. Yo creo que si alguien coge un móvil cuando está en el coche es porque realmente no ve que vaya a peligrar nada, no ve que lo que está cuando está conduciendo ve seguridad sí, no percibe el riesgo. No percibe el riesgo. Entonces, de su máquina de matar. Entonces, no percibe el riesgo, el riesgo potencial que él va con el coche, pero no ve el riesgo posible de atropello. Y eso puede ser porque al acercarse a muchos pasos de cebras, ya que no sea por falta de iluminación o lo que sea, o por falta de visibilidad, que la gente no vea a los peatones que lleguen a los pasos de cebra. Eso, pues distracciones, sí se dice así en global, pero había que buscar la razón de esas distracciones. Pero yo quiero ir más allá de los atropellos en sí, que son ya casos puntuales, casos, digamos, extremos. Aquí hemos oído testimonios de gente de que no ha sido atropellada o que ha tenido sustos y esa es una realidad que al final en esos datos no se llega a ver y no se llega a contemplar realmente. Aquí se ha hablado del eje Fauste Calea, Ollerías, Landaco, Rejón de Zumara. Y eso, se habla porque ha habido atropellos, pero puede haber muchos otros sitios donde no ha llegado a haber un atropello, pero la inseguridad de la gente pueda ser realmente no se sienta seguro al cruzar ese paso de cebra o al cruzar la calle en esos trozos. Entonces, si nos limitamos a ver solo... En sitios potencialmente inseguros, aunque no hayan ocurrido accidentes. Si planteamos este foro así, el único foro donde el ayuntamiento ha dado opción a la ciudadanía a explicar sus problemas o sus puntos de vista sobre movilidad vial, y si nos limitamos todos, si limitamos la presentación y a solo a los atropellos, realmente estamos obviando todo ese malestar que pueda haber. Entonces, yo por eso digo, y soy concejal de EH Bildu, y nosotros como partido político hicimos una encuesta para que la gente pueda opinar y realmente aquí solo han podido, la gente no ha venido, habrá que ver, pero hemos tenido más de 250 respuestas a esto, respuestas al cuestionario, y hemos podido ver realidades que más allá de los puntos de atropellos concretos, que la gente está insegura. Entonces, creo que como ayuntamiento deberíamos de plantear foros donde realmente la gente pueda dar, y no se limita a la docena que estamos aquí, para que la ciudadanía pueda dar pueda explicar sus miedos o dónde está y se siente más inseguro. Igual no hemos explicado bien al principio. Este foro, aquí así también estaba explicado en el bando, este foro es un foro informativo. Otros años y con otros ámbitos se han hecho foros de trabajo de diferentes ámbitos, y el ayuntamiento toma nota si entiende que tiene que haber un grupo de trabajo para
fomentar Entonces, y buscar puntos potencialmente positivos. ¿No se ha planteado como un foro de participación? No, este de hoy era un foro simplemente informativo. Pues todavía peor me lo pones, de verdad, pero bueno. Tomamos nota y si el Ayuntamiento estima oportuno, abrirá otras vías para... Aquí preguntan a ver si está Cuando previsto... hicimos accesibilidad, cuando hicimos... Vale, digo, pero aquí preguntan también a ver si está previsto un foro de participación real. Yo no te puedo responder a esa pregunta política. Vale, pues al equipo de gobierno que está por ahí, pues no está atendiendo mucho, pero bueno, a eso os va. Yo creo que hace falta realmente espacios donde la gente pueda opinar realmente, y si desde el ayuntamiento se plantea hacer nosotros como H. Bildu hicimos un cuestionario y la respuesta ha sido bastante buena, si tenemos en cuenta que ha sido una encuesta vía online, donde las limitaciones son obvias. Entonces, si creo que el ayuntamiento, si el equipo de gobierno, desde como ayuntamiento, como entidad local, plantea encuestas, no sé si la forma idónea es la encuesta, pero espacios donde la gente pueda opinar o pueda explicar sus preocupaciones sobre seguridad vial, creo que sería mucho mejor que plantear foros como estos, donde realmente, además centrándonos todavía más en lo que es atropellos. Yo creo que realmente en este foro poco se va a arreglar, porque si nos fijamos solo en esos puntos, obviamos otros muchos puntos donde la seguridad vial, la inseguridad vial es todavía mayor que en esos zonas. Yo soy padre de niña atropellada, pero no quiero que lo voy a decir se contamine por ese dato. Hay preocupación entre los padres con niños. Se hablas en corrillos, todos tenemos nuestros niños, o muchos tenemos unas edades de 9, 10, 11 años en los cuales te puedes plantear que los niños vayan solos para adelante y para atrás. Gente que vive Francisco Ibarra, es la que sale de Ibarra, no deja ir a sus hijos a la escuela solo. Entonces por la tarde, por tema de visibilidad. Y a mí los padres me han transmitido que viven hacia la zona de Matadero, pero digamos más hacia Yurreta, calle Ayuí. Cantas una música, me ave, sí. Y lo mismo, vienen a buscar la hija hasta la música escolar porque no se quiere. Y no porque la cría no tenga su capacidad de ir, sino de la preocupación que hay. Sobre todo ahora en entornos urbanos. Eso entre los padres está bueno. Es real. A ver, incidir en un tema, y es que yo he sido citado a través de un cartel que se ha puesto en el portal. He tenido conocimiento de este foro en el que era un foro de información sobre, lo vemos todos, siniestrabilidad en Durango, evolución y tal. Creo que todos los apuntes que se han hecho sobre el tema de las urbanizaciones, todo el tema urbanismo del Ayuntamiento me parece perfecto. Creo que no es el foro. Y como resumen, simplemente decir dos cosas. Los actores en un atropello, que creo que es el tema del foro, son personas. Persona conductor de vehículo turismo, habitualmente, y persona peatón. Si tenemos educación como peatón o conocimientos, ojo, para poder andar por la calle o conducir vehículos, seguro que conseguiríamos el cero siniestrabilidad. Estoy convencido de que todos hemos visto imágenes o hemos podido hacer turismo, hemos paseado por ciudades, sobre todo extranjeras, en las que confluyen ciclistas, peatones, turismos, coches. Y la educación que se ve tanto en peatones como ciclistas, como coches, conductores de coches, no se da aquí. Ese es el problema. Y no hay atropellos. Viendo la confluencia de peatones y coches y bicicletas, en cantidad me refiero, no hay tanto como aquí. Es decir, es un problema de educación. Y como no eduquemos desde la escuela a los niños, y a los niños se les educa en casa y después en el colegio. Primero en casa y después en el colegio.
Vamos a ver, yo quería hacer un pequeño apunte nada más, refiriéndome a lo que acabas de decir tú y aquel chico que está allá adelante que ha dicho que tiene a los padres mandar a los críos solos y tal a la Ikastola. Bueno, pues yo os puedo decir que cuando se ha hecho el concurso fotográfico, que solemos, entonces he sacado unas fotografías ahí en Landaco, los padres con niños en las manos, pasando por la mitad de los setos, teniendo a 120 metros, pasando con sus hijos, sacarles la foto, pasarla a la otra acera y le digo, mira, ¿qué te parece esta foto? ¿Te parece bien? Le digo, esta es la forma de educar a tus hijos. Cuando tú no estés, los hijos van a hacer lo mismo, van a pasar por el seto, van a tener un accidente y echaremos la culpa a los setos, al coche, al autobús, al ayuntamiento y a María Cristina. Eso por una parte quería decir. Y luego, por otra, al hilo de los accidentes un poquito, todo es distracción. Distracción absoluta. Yo he hecho la prueba a una persona que me dijo, coño, es que no se ve, que tal, que no se ven los pasos de peatones. Le digo, bueno, te propongo una cosa, ponme 3 horas del día, cuando quieras, y vamos en el coche. Una de las horas fue a las 5 de la mañana. Salimos donde Ciclos Iturriaga, hasta la rotonda de Yurreta, vuelta y otra vez. Todos los pasos de peatones, según íbamos, le digo, ¿ves? Me dice, sí se ve. El siguiente, ¿ves? Sí se ve. ¿Pero por qué veía? Porque iba atento a ver si se veía el paso de peatón. Y le digo, sí. Y esto mismo hacemos conduciendo. Intentamos ver si hay alguien pasando, habría menos siniestralidad. Lo que pasa es que pasamos el paso de peatón, pasamos 20-30 por hora. Otro ejemplo bien clarito es una chica estando parado, pasando un peatón, se paró para que pasara el peatón, el de atrás, saludando a la novia, adiós, adiós, le pega un viaje al coche de adelante y el coche de adelante va y le atropella al peatón. Es que no veía el paso peatón, es que no es que no veías, es que ni te has fijado porque le has pegado al coche de adelante también. O sea, conclusión, la mayoría de los accidentes es por falta de atención, porque si vas con el coche mirando, coño, paso peatones, voy a ir despacio, voy a mirar si hay alguien, no paso y si viene paro, no, voy a mirar si viene alguien. Vamos a otra ciudad, vamos a Barcelona, vamos a Bilbao, vamos a cualquier otro país y ponemos todos nuestros sentidos, ponemos en la circulación, no nos saltamos un 80, no nos saltamos porque nos dan por el costado, no nos saltamos un paso de cebra, y sin embargo aquí tenemos tanta confianza en el pueblo que nos saltamos todo. El paso de cebra, la velocidad, todo. Y si hay personas mayores, les chillamos. ¡Oh, no! Y luego, por otra particularidad, el peatón también debía de mirar un poquito. Antes de pasar, sabemos que tiene preferencia, pero girar la cabeza no cuesta tanto y ver si el coche va a parar. Coño, es la vida de uno, ¿no? Entonces eso también había que enseñar a las personas mayores. Y lo que ha dicho él, la educación desde abajo hasta arriba. Las personas mayores también necesitan un poquito de reciclaje. Nada más, gracias. Bueno, vamos a dar paso a la última pregunta, porque ya han pasado las 8 y creo que ya hace bastante. Bueno, yo solamente quiero responder a esta persona en el último punto final, que sí, que realmente cuando crucemos un paso de cebra tenemos que mirar y todo eso, hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero a mí me ha pasado coger, mirar, parar el coche que bajaba, digo, vale, ya puedo pasar. Empiezo a pasar, cuando estoy en la mitad del paso de cebra, el coche encima. Digo, me cago en Dios. Digo, o paras o tiras delante, que casi me atropellan. Luego demás, llamo a la Alzaina, porque si llamo directamente a la policía municipal, nunca más aparece para ningún tipo de temas. Llamo a la Alzaina, me envían la llamada a la policía municipal, vienen, hacen el paripé con el paso de cebra de los chavales del colegio de Landaco, y me dicen, no, necesitamos testigos, la matrícula, falta la letra, y como que no, y que se van, y me dejan a medias, con el culo a negro, eso voy a decir vulgarmente. Y aquí, como el tema de la velocidad, como han dicho varios ya, no se puede controlar porque no hay ninguna policía municipal, aunque sea de paisano, para controlarlo, es que no hay nadie. Hay 48 y no sé dónde se han metido, que es la caja que tengo aquí. 48, ¿dónde están? No había ninguno. Una patrulla que me persigue cada vez que salgo con el coche, o sea, con el perro, y lo demás es que no veo a nadie. Abunda por la ausencia. Y a la hora de parar en los pasos de cebra, para la Alzaina a 1 kilómetro de falta, pero la policía municipal, si puede, se lo pasa por encima.
que eso me ha pasado a mí cantidad de veces. En una ocasión me dijeron, vete al ayuntamiento y denúncialo. Y no me quiero alargar más porque me estoy calentando. Pero bueno, este es un punto de... Bueno, vamos a dar por finalizado el foro informativo, porque bueno, teníamos objetivo de acabar a las 8 y el Ayuntamiento toma nota de todo lo que se ha hablado aquí y tomará sus propias decisiones, me imagino. Que caso por venir a todos.